Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primer sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta primer semana estamos abordando la unidad uno, titulada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes en esta primer sesión de 8 que vamos a tener. Eh, pues, como saben, pues soy su asesor virtual y pues vamos a estar compartiendo a través de estas sesiones que están programadas para miércoles y viernes a esta misma hora. Y pues además darles el acompañamiento constante, como ya lo he estado haciendo a través de la plataforma, del chat de plataforma, de los foros y de las diferentes actividades que tienen que realizar donde les retroalimento. Entonces, pues bienvenidos nuevamente de manera especial a los compañeros y compañeras que nos acompañan de manera síncrona. En este caso, Navid. Hola, Navid. Sergio, igual. Hola, Sergio, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. También veo aquí se está integrando nuestra compañera Alejandra. También, Alejandra, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mucho gusto, Navid. El gusto es mío. Sergio tiene problemas de audio. Ah, bueno, ¿qué será, Sergio? ¿Una cuestión de internet? Pero sí me alcanzas a escuchar claramente. Todos me alcanzan a escuchar claramente. Es importante partir en ese sentido, ¿no? Tener claridad, pues, de nuestro audio. Se oye muy bien, David. Excelente, Alejandra, gracias. Muy bien, pues aquí estamos en esta primera sesión. Antes de iniciar, siempre me gusta dar oportunidad a, pues si tienen alguna pregunta, algo que quieran externar en torno a sus actividades de la semana, algún tema que no hayan comprendido, algo que quieran externar. Obviamente, aquí en la sesión, pues vamos a dar respuesta a muchos temas que varios de ellos o muchos de ellos ya están aquí incluidos en las actividades que vamos a realizar en estas sesiones y seguramente conforme avancemos y demos respuesta avancemos a estas actividades, seguramente van a quedar resueltas. Pero si tú de manera concreta quieres externar algo en torno a tus actividades de la semana, alguna duda, adelante, con gusto estamos para ello, para atenderlas. Y si no, pues si no hay preguntas, pues vamos a avanzar con lo que se tiene planeado. ¿Dudas, preguntas nuevamente antes de comenzar? David, Alejandra, Sergio, algo que quieran externar, algo que quieran preguntar. David, hasta el momento ninguna. Bueno, de cualquier manera voy a estar atento. Pueden externar, pueden escribirme aquí por medio del chat. A mí se me ha complicado realizar mis actividades, Alejandra. Ok, Alejandra, es entendible. Estás iniciando el módulo. Mis recomendaciones previas antes de saber exactamente qué es lo que se te ha complicado. Tu principal apoyo, Alejandra, va a ser la lectura. Ese va a ser tu principal herramienta, la lectura. Que le dediques tiempo a leer
cada una de las actividades, cada uno de los recursos. Todas las actividades están muy bien explicadas, se nos detalla tal cual qué es lo que tenemos que hacer. Esa es mi primer sugerencia, que leas a detalle los recursos de la semana, tanto los que te ofrece plataforma como los que yo te ofrezco en el foro de novedades, que leas con calma y a detalle las actividades y que participes en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Seguramente aquí te va a quedar todavía más claro y, y si no, pues puedes externar tus dudas. Ok, sí los has leído, pero te confundes un poco. Bueno, cualquier duda que quieras externar, no sé, por ejemplo, se me confunden los géneros literarios, se me confunde el lenguaje connotativo y denotativo, no sé, tú pregúntame lo que tú desees y aquí vamos a dar claridad, vas a ver. Yo igual voy a estar atento si quieres externar algo y si no, al finalizar la sesión, porque como ya digo, seguramente las dudas que ustedes tienen van a quedar solucionadas a lo largo de las actividades que tenemos planeadas para hoy. Aquí ingresa también eh, otro de nuestros compañeros o compañeras, en este caso es Samsung SMA217M. Como saben, es necesario para permanecer en la sesión que pongan sus nombres, una pues por seguridad, se nos pide que siempre ingresen con sus nombres, porque aunque la verdad no me ha pasado, pero luego hay gente que viene y que no pertenece al módulo y que hacen mal uso de la sesión. Y por otro lado, si no veo tu nombre, no voy a poder asignarte la participación extra. Entonces, en este caso, nuestra compañera o compañero Samsung, es necesario que pongas tu nombre, por favor, para poder permanecer en la sesión. Me confundo en lo de los contextos. Perfecto, Alejandra, es algo que vamos a abordar. Muy bien, entonces, sí, vamos a avanzar para que vean el orden de la presentación. Fíjense bien, todo esto vamos a ver en estas dos sesiones, la sesión de hoy, miércoles, y la sesión del próximo viernes. Eh, Sergio, muy bien enterado, creo que me registré con mi nombre completo, solo que en el chat aparezco como usted. Pues tú me apareces bien, Sergio, tú me apareces bien. Solo ingresó ahorita un compañero o compañera que está como Samsung SM, no sé realmente quién sea. Los demás pues están bien, Alejandra Vadillo Muñoz, Navid Álvarez Anaya, Sergio Ignacio García Gutiérrez y tenemos otra vez a Samsung SM. Seguramente ahorita colocará su nombre para poder permanecer en la sesión y para también importantísimo, pues para que te ganes la participación extra. Gracias a ti, Sergio. Sale, continuamos. Entonces, veamos. Bueno, antes de, aquí se está integrando una compañera más. Ah, como que no ven. Ah, sí, listo. Verónica, bienvenida. Muy bien, entonces, ya nos contesta Samsung, es Brenda Ortiz López. Ok, Brenda, gracias, bienvenida. Ojalá que puedas modificar tu nombre. Si tú lo puedes modificar tal cual. Entonces, bueno, pero ya sabemos que eres tú, Brenda. Vamos a continuar. Eh, Voy a hacer una presentación personal. Siempre comenzamos así. Es necesario, se nos pide que iniciemos compartiendo una presentación personal.
donde hablemos brevemente, nos presentemos primero académicamente, profesionalmente, laboralmente y personalmente también, pues para que ustedes sepan por qué estamos aquí, qué nos respalda también en ese sentido profesional para poder acompañarles. Entonces, en un momento más, presento un formato tipo currículum donde van a conocerme un poco más. Inmediatamente después de ello, voy a compartirles un documento con las principales dudas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. Entonces, acá las voy a explicar, aunque sea de manera breve, porque como ya les digo, las actividades que vamos a hacer a lo largo de las 2 sesiones van a venir a reforzar esos temas. Después, vamos a jugar con un Mentimeter. Este Mentimeter tiene la funcionalidad de hacer una lluvia de ideas. Eso es lo que hacemos en este Menti. Una lluvia de ideas en torno a lo que entiendes por literatura y otras preguntas más. Ahorita vamos a verlas. Yo les voy a avisar, les comparto el enlace por medio aquí del chat y pues participamos con este Mentimeter. Definiciones de literatura por grandes autores. También, fíjense, en esta primera sesión me parece sumamente importante que primeramente, antes que todo, nos sensibilicemos al arte que es la literatura. Otra vez, que nos sensibilicemos al arte que es la literatura. Claro, vamos a partir de la definición más básica que nos da la RAE. La RAE nos dice que la literatura es el arte, la RAE es la Real Academia de la Lengua Española. Nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, pero la literatura es mucho más allá, mucho más profundo, son sueños, es inspiración, son memorias, es sabiduría, es una oportunidad para experimentar todo tipo de emociones, es viajar desde nuestro propio espacio. Bueno, ya profundizaremos en ello. Y puede ser que hasta aquí nos quedemos en esta primera sesión o máximo hasta aquí, viendo una infografía interactiva acerca de lo que es el texto literario, fondo y forma, dos elementos, dos temas muy importantes que tenemos que dominar y conocer muy bien para la mayor facilidad y comprensión de este módulo. La siguiente sesión, la sesión de viernes, vamos a jugar un Kahoot con los principales conceptos de la semana. Vamos a ver cómo analizar un texto literario tomando como ejemplo el Principito, porque eso es lo que estás haciendo en la actividad integradora uno, ¿verdad? Estás analizando 3 textos literarios, uno narrativo, uno poético y uno dramático. No podemos elegir los mismos textos, por ejemplo, el de Sor Juana o el de Rubén Darío. No, no se pueden repetir, pero pues lo vamos a hacer igual, o sea, vamos a identificar los mismos elementos: autor, tema, argumento, contexto de la obra, contexto del autor, acción, espacio, etcétera, ¿no? Por último, vamos a diferenciar el lenguaje denotativo del connotativo y con base en ello, en la actividad integradora 2, estamos haciendo la redacción de un texto utilizando el lenguaje literario. Y entonces, igual aquí, vamos a hacer la redacción de un texto utilizando este tipo de lenguaje para facilitar la comprensión de esa actividad. Y por último, como siempre, dudas, comentarios y cualquier situación referente. Los leo en el chat. Una disculpa, soy nuevo en esto de Zoom y no sé cómo hacer la modificación. Afirmativo, me encantó el Principito, buenísima obra del Principito. Eh, Susana,
Me dijiste que sí era Susana, ¿verdad? Brenda. Brenda. Creo que Brenda solo es cuestión de que le des clic donde aparece tu nombre, ya sea en la imagen, que por ejemplo dice SS, que es pues lo de Samsung, o tal cual en el texto de Samsung, que le des clic ahí y a través de los tres puntos, por ejemplo, a través de los tres puntitos que aparecen ahí, tú puedes pues cambiar tu nombre. Igual para la próxima sesión, desde que ingresas, ahí te da la opción de poner tu nombre. Por ahora no te preocupes, ya tengo registrado tu nombre, entonces no hay ningún problema. Si quieres, si lo puedes hacer ahorita durante la sesión, qué mejor. Si no, solo es cuestión de moverle, no te preocupes. A veces nos da un poco de miedo moverle, picarle alguna tecla, pero no pasa nada, solo así aprendemos. Entonces, con confianza hay que moverle y si no, para la siguiente sesión, ingresas. Entonces, ya estamos aquí. Voy a borrar estos dibujos para poder pasar a lo siguiente. Te comparto brevemente, pues, mi formación profesional. Como ya te decía, soy tu asesor virtual, el maestro Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual. Mi formación académica es esta. Soy licenciado en educación, tengo una especialidad en español y una maestría en habilidades directivas. Mi experiencia como docente es desde el 2012. Tengo 13 años ya dando clases de manera ininterrumpida en el Colegio Jacona Marista desde el 2012 a la fecha, en Prepa en Línea C, poco antes del 2016 a la fecha, en INEDI, Gabriel Méndez Plancarte, y ya no lo actualicé este currículum, pero también estoy compartiendo ahora en una secundaria, prepa abierta y en una carrera técnica, de auxiliar contable es la carrera, pero yo estoy con atención al cliente, con, por mi maestría en habilidades directivas, y he emprendido muchos negocios a lo largo de mi vida. Ya habrá oportunidad de compartir al respecto. De manera concreta, en el ámbito de la docencia, estas son las materias que he impartido a lo largo de estos 13 años: taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2, ciencias de la comunicación 1 y 2, y de la nueva escuela mexicana, la NIM, por sus siglas, laboratorio de investigación, lengua y comunicación 1, 2 y 3, y pensamiento literario. En lo personal, ¿qué te puedo decir? Me apasiona la naturaleza, me apasiona la espiritualidad, el desarrollo personal como ser humano. Me parece que es fundamental para nosotros como humanos, es el principal cometido que tenemos: desarrollarnos como humanos, ser felices, profundizar en torno a quiénes somos, a dónde vamos, cómo podemos potenciar nuestra propia existencia, cómo podemos impactar de una mejor manera a la gente de nuestra familia, con todas las personas con las que convivimos, respetar eh, a cualquier manifestación de vida. Me apasiona muchísimo el ciclismo de montaña, también lo practico, el ciclismo de montaña, el motociclismo igual. Me gusta viajar en moto por el país cuando hay oportunidad en vacaciones. Pues como ya te digo, soy amante de la naturaleza, entonces he recorrido muchos estados de la República y estoy aquí para servirte. Un gusto estar contigo. Entonces es importante que pues que nos conozcamos un poco más. Ya lo mencioné de manera profesional, pero también de manera personal, ¿verdad? Con la intención de pues de conocernos. Creo que la comunicación se da mejor cuando, pues cuando conoces al receptor, ¿sí? Cuando nos conocemos, fluye mejor la comunicación. Y todo con la intención, pues, de que tengas mayor confianza de externar dudas, comentarios, inquietudes, etcétera. Muy bien, listo. Entonces, ya quedó, Brenda. Felicidades, muy bien.
qué rápido aprendiste, excelente. Vamos a darle unos aplausos a nuestra compañera Brenda porque ya puso su nombre. Muy bien, Brenda. Ok, entonces regresemos al orden de la presentación. Vamos con las dudas externadas en las videosesiones de módulo. A ver, aquí las tengo. Estos son los temas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. Reforzar los textos literarios. Bueno, ¿cómo podemos comprender mejor los textos literarios? Pues al analizar a los personajes, la trama, el ambiente, relacionarlos con el contexto histórico y social, interpretar los símbolos, las metáforas, el uso del lenguaje connotativo, diferenciar los tres textos literarios es fundamental. Los tres géneros lo vamos a ver a continuación, en un momento más. Tenemos textos narrativos, tenemos textos poéticos y tenemos textos dramáticos. Lo vamos a ver en la infografía que les voy a presentar a continuación. Luego también ustedes externaron su duda en torno al contexto del autor. El contexto del autor son las circunstancias personales, sociales y culturales del escritor. ¿Para qué nos sirve esto? Pues te ayuda a entender sus motivaciones y el estilo, por qué escribió esa obra. Por ejemplo, ¿importará si el autor era soltero o casado? ¿Cambia una persona cuando es soltera o casada? Definitivamente. Si es joven o es adulto, completamente. Su nivel económico impactará en su manera de pensar completamente. Entonces, todo lo que podamos saber del autor nos va a ayudar a entender mejor por qué escribió la obra, por qué se expresa de esa manera, con ese lenguaje, con esa intención. Entonces, es fundamental entender el contexto del autor. Por ejemplo, Gabo, el Gabo García Márquez, Gabriel García Márquez, influye en el realismo mágico de Cien años de soledad, su contexto, lo que él estaba viviendo en su realidad. Y esto lo vamos a explicar a fondo eh, con con el análisis del texto literario que vamos a ver en un momento. Luego, vamos con el lenguaje denotativo y connotativo. Otra vez esto lo estamos viendo así de manera breve y rápida, solo para dar respuesta y atención a lo que tú externaste en las videosesiones de módulo, así de manera breve y sencilla, pero lo vamos a practicar. Lenguaje denotativo y connotativo. ¿Cuál es el lenguaje denotativo? Este que estoy utilizando en este momento. Este lenguaje es objetivo, claro, específico, ¿verdad? El denotativo. Y el connotativo, este es el que se utiliza en los textos literarios. El connotativo, el que adquiere sentido de acuerdo al contexto, el sentido figurado. Por ejemplo, los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos son la hidra del cuento, tienen serpientes en lugar de brazos, puntos suspensivos. Literalmente, ¿alguien puede tener serpientes en lugar de brazos? No, es un lenguaje connotativo y habría que entender qué quiso decir el autor con tienen serpientes en lugar de brazos. Entonces, el lenguaje denotativo es el significado literal. El cielo está azul, ¿verdad? Ese es literalmente el cielo está azul. Sí, literalmente. ¿Cómo podemos decir en sentido connotativo o sentido simbólico o emocional o figurado, etcétera? Ella vive en su propio cielo, literalmente.
no literalmente, en sentido figurado. Sus dientes cual perlas, sus labios de rubí, una descripción muy bella que hace Miguel de Cervantes Saavedra de su Dulcinea en el Don Quijote de la Mancha. Su nombre es Dulcinea, su belleza sobrehumana, sus ojos soles, perlas sus dientes, alabastro su cuello, marfil sus manos, ¿sí? De esa manera describe Miguel de Cervantes Saavedra a Dulcinea, su amada. Literalmente puede tener como ojos soles, literal, en sentido denotativo, no. En sentido denotativo, no. ¿Está qué nos quiere decir? Ah, bueno, nos quiere decir que, pues, que tenía unos ojos muy grandes, muy brillantes, para compararlos con el sol. Entonces, ¿qué pasa con este lenguaje connotativo? Que el lenguaje connotativo nos ayuda a desarrollar la imaginación, nos transporta a otros tiempos, a otros espacios, principalmente nos ayuda a desarrollar la imaginación. Y la literatura, al ser un arte, tiene que utilizar la creatividad. Por ejemplo, el pintor utiliza la creatividad. ¿Cómo? Pues a través de los colores, del estilo, de las formas. El escultor, a través de los materiales y las formas que realiza, se pone creativo. ¿Cómo se pone creativo el literato? Pues por medio de la palabra. Es la manera en la que se pone creativo para poder crear arte. ¿Qué es el arte entonces? El arte es una manifestación de emociones, de sentimientos y pensamientos de una manera bella. Eso es el arte. Entonces, la música es una expresión de emociones, sentimientos y pensamientos de manera bella. La danza es una expresión de emociones, sentimientos de manera bella. La escultura es una expresión de emociones, sentimientos de manera bella. La literatura es una expresión de emociones, sentimientos de manera bella. Y así con las siete bellas artes. ¿Cuáles son? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Fíjense qué maravilloso entonces en este módulo a abordar una de las siete bellas artes. Siempre he dicho yo que lo más bello está en la naturaleza, pero además de la naturaleza, lo más bello que ha descubierto, creado el ser humano, está en el arte. Entonces, qué maravilla, en este módulo vamos a profundizar en ello. Contexto de la obra. Una cosa es contexto del autor, es cómo se encontraba el autor de manera personal, cómo estaba viviendo. Ahora, en cuanto al contexto de la obra, acá hablamos de otro elemento. Acá, ¿qué analizamos en el contexto de la obra? La época, el lugar y la cultura en la que se desarrolla la historia. Por ejemplo, el Don Quijote de la Mancha refleja la crisis de los ideales caballerescos en la España del siglo de oro. Contexto del autor es cómo se encontraba el autor cuando creó la obra, y contexto de la obra es qué estaba pasando en ese país, en esa ciudad. Había una guerra, había una pandemia, había una devaluación del peso, había una dictadura, eventos políticos, bélicos, culturales, etcétera. Todo lo que podamos saber de ese país, de esa ciudad, cuando se creó la obra, porque seguramente vamos a encontrar en la obra vestigios de eso que sucedió, de eso que se estaba viviendo en ese momento. Ojo, así sea una obra de ciencia ficción o de fantasía, vamos a ver que el autor reflejó lo que se estaba viviendo en ese momento. Luego, otro tema maravilloso, las figuras retóricas. Las figuras retóricas es precisamente la forma en la que el autor se pone creativo para embellecer su palabra, porque
ya decíamos que la literatura, al ser un arte, tiene que haber creatividad. Entonces, si yo digo, tienes unos ojos bonitos, ¿estoy siendo creativo? ¿Estoy siendo artista? No. ¿Tienes unos ojos bonitos? No. Pero si yo digo, tus ojos son dos luceros, aquí ya estoy siendo creativo, aquí estoy creando arte. ¿Y cómo se le llama a esta manera de ponerse creativo a través de la palabra? Le conocemos como metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una comparación entre un elemento y otro que se le parece en sentido figurado. Los ojos los compara con los luceros. Otra figura literaria, el hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración. No puedo vivir sin ti. ¿A poco no? Nosotros hemos sido poetas sin quererlo en algún momento. Hemos externado eso, ¿no? En algún momento o lo hemos escuchado, ¿sí? Esa es una exageración. Literalmente no puedes vivir sin alguien, bueno, al menos que seamos unos bebés o cuando estábamos bebés, ahí sí no podíamos vivir sin nuestros padres, pero es una exageración. Tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. Exageración. De tanto llanto mío las piedras se harán blandas. Exageración. Es otra figura literaria. Hay muchísimas figuras literarias, como 30. Aquí solo estoy mencionando algunas. Personificación. El viento cantaba entre los árboles. ¿El viento puede cantar? No. Entonces, le está dando vida al viento. Eso se le llama personificación y es una figura literaria. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Bueno, que había mucho viento y hacía ese ruido, ¿no? Que se escucha como un silbido. A ese ruido que lo escuchamos comúnmente, si yo digo, el viento está haciendo ruido como un silbido, bueno, ahí esa es una comparación, ahí ya se haría una figura literaria. El viento hace ruido. ¿Estoy siendo creativo? No. ¿Es arte? No. Pero si digo, el viento cantaba entre los árboles, ahí sí estoy creando arte. Y pues entonces estoy creando pues una figura literaria como tal y con ello desarrollando la imaginación y demás, que es el objetivo pues de la literatura. ¿Sale? Entonces, bueno, también nos preguntaron ahí en las videosesiones de módulo, lo externaron ustedes, técnicas para comprender mejor las lecturas. Bueno, hay muchas técnicas, pero aquí te comparto algunas de manera práctica y sintética. Una lectura exploratoria para detectar palabras clave, imágenes, leer los primeros párrafos de cada texto. El primer párrafo y el último de cada texto te ayudan a entender de qué va a tratar ese texto. Y ya cuando lo leas a profundidad, con una lectura analítica, lo vas a entender mejor. Entonces, en esta primer lectura exploratoria o prelectura, detectamos imágenes, letras en negritas, podemos leer el primer párrafo y el último para comprender de qué va a tratar. Luego viene otro tipo de lectura después de esa exploratoria, ya que me di una idea de qué va a tratar ese texto, ahora hago una lectura analítica. Esta es una lectura profunda, a detalle. En, es, en esta lectura analítica voy a profundidad a analizar a detalle, a leer minuciosamente todo el texto, hacer algunas anotaciones, incluso al lado de cada párrafo, identificar la idea principal, una palabra clave. Por último, una lectura crítica. Ya le realicé la lectura exploratoria, luego hice una lectura analítica y por último
voy a emitir un juicio. ¿Qué me pareció este texto? ¿Estoy de acuerdo o no con el autor? ¿Por qué? ¿Sí? Y esto nos ayuda a entender mejor los textos. Otro consejo: subraya, anota y resume para comprender mejor. Es fundamental que siempre que tú hagas una lectura, produzcas algo. Crees un resumen, un comentario crítico, palabras clave, ideas principales, esquemas, lo que se te ocurra. Un dibujo, hasta un dibujo puede ser. Pero el chiste es que después de haber leído, escribas algo. Clasificación de los textos. Aquí, esto es lo último, sí. Clasificación de los textos. Tenemos textos de muchos tipos. Aquí te menciono como los más significativos, los más importantes. Tenemos textos literarios. ¿Cómo sé que es un texto literario? Porque en los textos literarios, ya vimos, se utiliza un lenguaje artístico, un lenguaje connotativo, se expresan sentimientos o emociones, tipo de textos que son los que vamos a abordar en este módulo. Pero también hay textos informativos. Estos textos informativos tienen la intención de transmitir datos, noticias, artículos de opinión, por ejemplo. ¿Utilizan el lenguaje connotativo? No. Ellos no, imagínate, si utilizan el lenguaje connotativo, no podrían informarnos, no sabríamos qué es lo que nos están dando a entender. Acá se utiliza un lenguaje denotativo, como este con el que me expreso, que es objetivo, conciso, directo. Y por último, los textos argumentativos. Estos textos argumentativos buscan convencernos de algo. Me parece que el siguiente módulo entras a conocer a los textos argumentativos. Eh, Estos textos utilizan un lenguaje persuasivo. Vamos a encontrar órdenes, mandatos, ¿sí? Que nos buscan convencer o persuadir de algo. Por ejemplo, los ensayos, las opiniones, ¿sí? Son textos argumentativos. Ejemplo: un poema es un texto literario, mientras que una noticia es un texto informativo. ¿Sale? Bueno, con esto ya di respuesta a lo que ustedes externaron en las videosesiones de Moodle. Vamos a ver, ahora vamos con el Mentimeter. En este Mentimeter te voy a compartir el enlace por medio del chat y tú vas a ingresar a este Mentimeter para dar respuesta a estas preguntas que nos van a ayudar a conocer más acerca de la literatura y a sensibilizarnos. Siempre he comentado que, pues, que es necesario en la primera sesión primero sensibilizarnos en torno al arte que es la literatura. Una vez que nos sensibilizamos al arte que es la literatura, ya está. Ya nadie tiene que decirnos que tenemos que leer. Ya lo hacemos por convicción propia. Ya sabemos, pues, todo lo que impacta en nuestra vida. Entonces, pues lo hacemos por convicción. Ya te envié a través del chat la liga, el enlace para ingresar a este Menti y ya estoy también proyectándote la pantalla. Puedes participar, escribir lo que tú quieras. Obviamente es necesario que participes para ganarte participación extra. No solamente con estar aquí en la sesión ya ganas tu participación, tienes que participar de manera activa para poder ganarte esa participación. Entonces, ¿qué particularidad tiene esta actividad de Mentimeter? Que solo te deja escribir pocas palabras. Entonces, quita nexos, pon palabras clave.
Por ejemplo, que, por, es un nexo. ¿Entiendes literatura o entender literatura? Esas serían palabras clave. Definición, ¿sí? Entonces, quita palabras, eh, utiliza palabras más concretas, más específicas. Por ejemplo, ya nos escriben expresiones, interpretación de la escritura. Entonces, adelante. Damos 2 minutos, corre tiempo. ¿Qué entiendes por literatura? Igual te voy a dar algunas ideas. Bueno, es un arte para empezar, expresa emociones y pensamientos, por supuesto. ¿Qué más es la literatura? Creación de historias. Pueden tomar las ideas que yo les paso, ¿eh? Creación de historias, nos ayudan a comprender la realidad, expresan ideas, sentimientos o visiones del mundo, expresan visiones del mundo, perspectivas de la vida y de la sociedad. Unos segundos más y se cierra. Ya veo que ya nadie está escribiendo. Entonces, bueno, sí, todavía. 30 segundos más y se cierra esta pregunta para ir con la siguiente. Muy bien, vamos a empezar a compartir. Ya se cerró, ya no hay que escribir. Entonces, ¿qué entiendes por literatura? Expresión de sentimientos, completamente. Alguien más puso lo mismo, expresan sentimientos, son expresiones, aptitudes, alguien más nos dice, pensamientos, escritura y lectura, interpretación de la escritura. Ya no hay que escribir, por favor, porque ya se nos movió aquí, miren. Ya se cerró, no pasa nada. Entonces, vamos a borrar los dibujos porque ya no, ya se movió. Entonces, esto es la literatura de manera concreta y para dejarlo aquí claro, ahorita lo borramos, pero de esta manera vamos a tener la primera definición de literatura. Nos dice la RAE, por sus siglas, la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte, vamos a poner esto en minúsculas, es el arte que utiliza como medio de eh, expresión una. Esto es la literatura. Esto es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. ¿Sale? Muy bien. Entonces, sale. Terminamos con esto. Vamos a borrar todos los dibujos. Cierro esta herramienta. Vamos con la siguiente pregunta. Adelante. ¿Qué géneros literarios conoces y cómo crees que nos ayudan a entender el mundo? Solo palabras clave para poder
para que puedas tener el espacio necesario. Por ejemplo, la narrativa, la poesía, el teatro nos permiten conocer diferentes formas de pensamiento. Yo te voy dando ideas y tú escribe lo que tú consideres. La novela, el cuento y la poesía nos ofrecen una visión única de la experiencia humana. Los cuentos, las novelas, las fábulas y los mitos, distintas formas de entender la realidad, la poesía, la narrativa, el ensayo. Cada género ofrece una manera distinta de abordar temas universales. El teatro, la novela, la poesía, el ensayo, todos reflejan diferentes perspectivas de la sociedad y la cultura. 30 segundos más y ya no escribimos. ¿Sale? Listo. Suficiente. Muy bien. Vamos a eh, ver. Aquí están los tres géneros. Ya los identifican ustedes. Bueno, ya hay un cuarto género, el ensayo literario. Pero vamos a enfocarnos en lo que ustedes nos dicen. Primeramente, el género narrativo. El género narrativo, su principal función es contar historias. El género narrativo, su principal intención es contar historias, ¿verdad? A través, por medio, utilizando un narrador, un tiempo, un espacio, personajes. Género narrativo. Siguiente género, poético. Vamos a ponerle el acento, poético. Poético, el género poético. El género poético tiene una intención distinta al género narrativo. Esta expresa emociones y pensamientos de manera bella. Ahí está. El género poético transmite emociones, sentimientos y pensamientos de manera bella. Y luego está el género dramático, también lleva acento aquí. Dramático, vamos a encerrarlo. El género dramático. Y el género dramático, ¿cuál es su propósito o intención? Representar los episodios de la vida cotidiana. Ese es el género dramático. Expresar las situaciones de la vida cotidiana. Todo eso que nos toca vivir como padres, como hijos, como miembros de una sociedad,
Para eso sirve el género dramático, para representar las situaciones que vivimos en la vida cotidiana. Todos tienen un origen antiguo. Por ejemplo, el género poético o lírico, pues en la antigüedad estaba destinado a ser cantado al son de la lira. El género narrativo, pues tenía una intención didáctica, ¿sí? Y el género dramático para servir de culto a Dionisio, que era el dios del vino y la festividad. Entonces, ahí están los tres géneros de la literatura universal. Los vamos a ver más a detalle, pero creo que ya con esto nos queda más claro. Nos quedan 5 minutos para terminar la sesión. Entonces, quiero que, por último, vayamos a esto. Les decía que es muy importante en esta primera sesión eh, que nos sensibilicemos al arte que es la literatura, ¿sí? Sensibilizarnos al arte que es la literatura. Entonces, ya vimos que la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, ¿sí? Pero la literatura es mucho más. Por ejemplo, nos dice Jorge Luis Borges, para Borges, la literatura no es una mera imitación del mundo, sino una construcción infinita de símbolos, espejos y laberintos que reflejan la complejidad del pensamiento humano. Es un juego con el tiempo, la identidad y el lenguaje. La literatura existe no para reflejar el mundo, sino para reinventarlo. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es la cita clave que nos da Borges? La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. ¿Sí? Es la explicación de esta cita. Mijaíl Bakhtin, para él, especialmente la novela, ve la novela como un espacio polifónico donde múltiples voces, ideas y discursos coexisten y se enfrentan. Para él, la obra literaria es esencialmente dialógica. Su sentido surge como la interacción entre distintas conciencias entre el autor, personajes y el lector. La cita es: la palabra en la literatura está siempre habitada por voces ajenas. Es una intersección de sentidos en conflicto. Eso nos dice Bakhtin. Ítalo Calvino, él concebía la literatura como una herramienta para explorar la complejidad del mundo, pero con ligereza, con inteligencia y precisión. En su serie de conferencias, 6 propuestas para el próximo milenio, plantea que la literatura debe abrir nuevas perspectivas, multiplicar las visiones y liberar el pensamiento. ¿Cuál es la cita que él expresó? La literatura es una red de conexiones entre lo visible y lo invisible, entre lo posible y lo imposible. Es magia pura entonces la literatura, ¿verdad? Muy bien. Nos dice Eggleton, crítico marxista, argumenta que la literatura no es un campo neutral, sino una forma de discurso cargada ideológicamente. Lo que una sociedad llama literatura depende de valores sociales y políticos y económicos. Así, estudiar literatura es también estudiar las estructuras de poder que la sostienen. ¿Qué es lo que dijo él? La literatura no existe como esencia fija, sino como una categoría construida históricamente. Vargas Llosa, por último. Para Vargas Llosa, la literatura es una necesidad vital, ojo, necesidad vital que permite al ser humano imaginar vidas distintas, qué maravilloso, desobedecer la realidad
y comprender mejor su condición. La ficción es para él una forma de resistencia ante lo establecido y una vía para acceder a verdades profundas del alma. Su cita fue: la literatura no es un pasatiempo, es una forma de rebeldía contra la realidad, contra esa realidad monótona que nos quiere homogeneizar al materialismo, por ejemplo. Entonces, ser rebeldes contra algo que no nos conviene como seres humanos es un acto de valentía, ¿verdad? Muy bien, con esto llegamos al cierre de la sesión, no sin antes dar espacio a preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, cualquier situación que quieran externar. Es momento para ello. Los escucho a cada uno de ustedes. Preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, algo que te haya quedado muy claro, algo que hayas aprendido, si se te disiparon las dudas, lo que tú quieras externar para dar fin a nuestra sesión. Inclusive si quieres encender tu micrófono, adelante, puedes hacerlo, qué mejor. Brenda, le agradezco en lo personal, todo bien. Gracias a ti, Brenda. Alejandra, no asesor, ya me quedó más claro de lo de los contextos. Fabuloso, Alejandra. Sergio, solo sobre los horarios de las siguientes sesiones. ¿Vas a hacer exactamente igual, Sergio, de 7 a 8? Si hubiera alguna situación emergente, se los haría saber, pero por lo regular no sucede. Siempre las hacemos en este mismo horario. ¿Algo más? Navid, ninguna. Muchas gracias a ti. Sergio, muy bien enterado, gracias. Este horario me queda muy bien. Sí, Sergio, por eso es que utilizamos este horario, es donde se les facilita a todos y no nos excedemos de una hora, porque sabemos pues que tienen ustedes también sus ocupaciones. Verónica, sobre el contexto del autor tenemos que investigar. Exactamente, Verónica, hay que investigar al autor, qué edad tenía y cómo se encontraba él cuando escribió la obra. No se trata de buscar su biografía como tal, sino investigar a qué edad creó la obra para saber en ese momento concreto cómo se encontraba. A lo mejor estaba pasando por una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, tenía una economía deficiente, no lo sé. Entonces no se trata de investigar su biografía cuando nos preguntan contexto del autor, sino cómo se encontraba él al momento de crear su obra, porque de esa manera vamos a saber por qué la escribió. Si sabemos que él estaba pasando por la pérdida de una ruptura amorosa, bueno, pues ya sabemos directamente por qué se está expresando como se expresa y así sucesivamente. ¿Sí, Verónica? Gracias a ti, Verónica. Muy bien. Si no hay más dudas, con esto cerramos nuestra primer sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Los espero para la próxima, este siguiente viernes, por aquí nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos, igualmente a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Gracias.